Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En la videoconferencia anterior habíamos abordado todo lo relacionado con el enfoque multifactorial de los trastornos del espectro autista. Fundamentamos que existen todo un conjunto de factores ambientales que se encuentran relacionados o se encuentran asociados a la aparición de esta entidad. Es importante tener presente de que factor de asociación no es lo mismo que factor causal. Es decir, investigaciones científicas han demostrado que estos factores anteriormente referidos como de naturaleza ambiental se encuentran con una asociación estadísticamente significativa a la aparición de los trastornos del espectro autista con un odds ratio, es decir, con una magnitud de asociación. De manera que cuando están presentes estos factores, existe una probabilidad incrementada de que aparezcan trastornos del espectro autista, lo cual no quiere decir que sean factores causales. Para que estos sean factores causales desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista epidemiológico, debemos de hacer un estudio de multicausalidad, debemos de hacer un estudio multivariado, bien, donde nosotros podamos enfocar precisamente la etiología de estas entidades. Pero sí nos ofrece la posibilidad tanto a los genetistas, psicólogos, psiquiatras, a todos los que nos dedicamos al diagnóstico clínico y al tratamiento de esta entidad, de poder descartar algunos elementos, de poder orientarnos en factores ambientales que pudieron exacerbar las manifestaciones clínicas o que pudieran incrementar el riesgo de aparición de los trastornos del espectro autista. Evidentemente, existen todo un conjunto de hallazgos epidemiológicos que hablan a favor de un componente genético importante. Estudios de heredabilidad, estudios clásicos en gemelos, estudios de agregación familiar como estrategias de la epidemiología genética han garantizado realmente la sospecha del componente genético de esta entidad. De hecho, ya se han demostrado muchos genes, múltiples genes ubicados prácticamente en casi todos los cromosomas del organismo humano, del genoma humano, que se encuentran responsables o que se encuentran relacionados con los trastornos del espectro autista. Precisamente en el encuentro de hoy vamos a profundizar en la etiología genética de los trastornos del espectro autista. No se vaya, enseguida comenzamos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. En esta conferencia presentamos Etiología y genética de los trastornos del espectro autista. Bien, existen todo un conjunto de investigaciones científicas relacionadas con una ciencia maravillosa que se llama epidemiología genética, que nos acercaron en una primera instancia a valorar la contribución de los factores genéticos en la aparición, en la génesis de los trastornos del espectro autista. Y estos son algunos de los hallazgos importantes que debemos de tener presentes. Ejemplos, se ha podido observar que ocurren 4 veces más en hombres que en mujeres. En hombres que en mujeres. Por lo tanto, puede hacer que existan genes ligados al cromosoma sexual con una herencia recesiva responsable de estas entidades, o que en el cromosoma X se encuentren genes responsables de factores transcripcionales o de proteínas relacionados con el desarrollo del sistema nervioso central. La heredabilidad que se calcula es de un 90%. La heredabilidad es un estudio de la epidemiología genética que permite valorar la contribución de los factores genéticos en correspondencia con los factores ambientales en la aparición de determinados desórdenes. Es la proporción de la varianza fenotípica que se debe a factores genéticos. Entonces, cuando la heredabilidad es por encima de 0,75, es un resultado significativo del papel que juegan los factores genéticos en la aparición de las enfermedades. Por lo tanto, la heredabilidad es de un 90%. Este fue uno de los hallazgos iniciales que nos hizo sospechar de la contribución del papel genético. Y
En tercer lugar, el riesgo de recurrencia de un 4% en el primer hijo afectado, de un 7% si ese hijo es hembra y de un 50% si el segundo hijo es autista. De manera de que aquí son algunos de los elementos que estamos abordando, de manera que existen algunos elementos epidemiológicos que hablan a favor no solamente de factores ambientales, sino de la contribución de los factores genéticos. Existen otros estudios, estudios familiares, que forman parte de la estrategia familiar de la epidemiología genética. La mayor prevalencia en varones indicaría una asociación con el cromosoma X, como ya lo habíamos abordado. Apoya el origen genético el hecho de que la presentación entre hermanos es de 2 a 8 por cada 10.000 para el autismo típico. Para los trastornos del espectro autista, de 3 a un 6% por 1.000. Ejemplo, en los estudios clásicos de gemelos existe una concordancia para gemelos monocigóticos de un 60 a un 90%. Es decir, que existen investigaciones científicas que varían esta proporción de concordancia para el par de un 60 a un 90%. Sin embargo, para los disigóticos es de un 0 a un 10%. Y todos sabemos que cuando existe una concordancia mayor en los gemelos monocigóticos que en disigóticos, como los gemelos monocigóticos comparten el 100% de los genes en común, habla a favor de factores genéticos. El hecho de que en gemelos monocigóticos no sea del 100% indica la existencia de otros factores, por supuesto, de otros factores obstétricos, perinatales, epigenéticos, prenatales ambientales que abordamos en la videoconferencia anterior. Entonces, cuando el genetista se enfrenta a un caso, a un niño que presenta un trastorno del espectro autista, el primer paso es evaluar bien posibles factores ambientales que pudieron estar involucrados en un aumento en la probabilidad, en el riesgo de aparición de estos trastornos del espectro autista, que lo habíamos abordado en la videoconferencia anterior. En segundo lugar, bueno, después de haber confeccionado la historia clínica genética, de haber hecho una delineación clínica, el examen físico general, regional, por aparatos y sistemas, el examen dismorfológico, bueno, inmediatamente valorar la posible etiología genética monogénica, porque el autismo es uno de las afecciones del desarrollo neurológico que en muchas ocasiones probablemente no se conoce la causa, pero es definido en este caso por grupos primarios o idiopáticos y secundarios o sindrómicos. No existe, ya lo habíamos visto en conferencias anteriores, que no existe un test, una prueba, un marcador terapéutico, médico, un marcador biológico que confirme el diagnóstico del autismo. Pero cuando nosotros revisamos la organización del genoma humano, como ustedes pueden observar en este esquema, habíamos visto en otras conferencias, sobre todo en la saga de epigenética, que las moléculas de ADN, que está formada por una doble hélice, dos cadenas complementarias antiparalelas que se enrollan, ellos van a estar alrededor de los llamados nucleosomas, que son octámeros de histonas, ¿verdad? Le dan 2,5 vueltas a esos octámeros de histona para formar entonces los nucleosomas. Los nucleosomas se van a compactar para formar los solenoides se van a compactar para formar las asas, luego los cromonemas, cromómero, cromatina, y la condensación de la cromatina durante la etapa de mitosis forman los cromosomas. Bueno, precisamente existen distintos insultos que pueden operar en cada uno de estos niveles. Cuando existe un insulto a nivel de ADN, entonces son capaces de provocar el llamado autismo de herencia monogénica o mendeliana. Cuando es a nivel de los cromosomas, la etiología cromosómica o las aberraciones cromosómicas que se encuentran relacionados con el autismo o con los trastornos del espectro autista. Y cuando se encuentra a nivel de poligenes, con una acción pequeña, aditiva o no, del ambiente, forman parte del llamado autismo multifactorial, que es lo que comúnmente ocurre y es lo que justifica
la participación de factores genéticos, epigenéticos y ambientales en la aparición de estas entidades. En cuanto a la etiología genética monogénica, existen innumerables síndromes. El 10% de los desórdenes que se encuentran en los trastornos del espectro autista obedecen a síndromes genéticos monogénicos. Y no podemos olvidar los genetistas y los médicos que se encuentran involucrados en la atención integral de estos pacientes no pueden olvidar esta relación. Existen innumerables síndromes, pero estos son los más comunes. El síndrome de Fragile X, el síndrome de Prader-Willi, la fenilcetonuria, el complejo esclerosis tuberosa, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett, el síndrome de Williams, entre otros síndromes. Aquí nosotros podemos ver manifestaciones clínicas del complejo esclerosis tuberosa, que se caracteriza por esos angiofibromas que se encuentran en la región facial, que se encuentran formando la forma de alas de mariposa y otros signos mayores y menores que hacen que se posibilite el diagnóstico clínico de el complejo esclerosis tuberosa, como es el caso de las lesiones, de las tuberosidades, que son clasificaciones a nivel del sistema nervioso central, bien, que lo podemos observar a través de las distintas técnicas imagenológicas para ello, las placas de Sjögren que se encuentran en la región del tronco, las manchas color café con leche, esas lesiones que se encuentran en la cara, en el rostro, es también patognomónico de este síndrome, que se caracteriza porque se han encontrado 4 genes llamados TSC1, TSC2, TSC3 y TSC4, que se encuentran en distintos loci, bien, que codifican para la amartina y la tuberina, que son proteínas reguladoras, bien, y que son genes supresores tumorales que tienen que ver con la vía RAS-MARC-ERK. Tanto la amartina como la tuberina interactúan entre sí y con otras proteínas que intervienen en la activación de la proliferación celular, y estas proteínas tienen una actividad enzimática GTPasa, como ocurre con la neurofibromatosis, y que participan en la misma vía de la vía RAS-MARC, que son proteínas quinasas activadas mitogénicamente, y las quinasas que regulan la proliferación celular. Encontramos la razón de ser la enfermedad que fue motivo de mi tesis doctoral, o sea, el síndrome de Fragile X, que constituye la primera causa hereditaria de retraso mental, la segunda causa genética de retraso mental, con una frecuencia de 1 en 4.000 varones, con un patrón de herencia recesiva ligado al cromosoma X. Su gen se encuentra en el XQ27.3, que codifica para una proteína que se llama Fragile Mental Retardation Protein, o sea, la proteína FMRP, que forma parte de una gran partícula llamada partícula ribonucleoproteica, interactuando con otras proteínas como el P400, el FXR2P, el FXR1P, el P150, entre otros, y esa partícula ribonucleica es responsable precisamente de la maduración sináptica, de la sinapsis neuroneuronal. Esta proteína es importantísima porque forman parte del tejido conectivo, pero también es una proteína que es un factor de transcripción que participa en la maduración sináptica a nivel del sistema nervioso central. Aquí nosotros podemos observar el metabolismo muy resumido de esta proteína ribonucleoproteica desde que se sintetiza, en este caso, el RNA mensajero que codifica para el gen FMRP, conformando esta partícula, y cómo esta partícula a nivel de las dendritas realizan su función para garantizar la maduración sináptica. Otra de las enfermedades o otra de las condiciones genéticas importantes es el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. Síndrome de Prader-Willi que se caracteriza por una baja talla, por un hipogonadismo, por una obesidad centrípeta, por una conducta de mucha ansiedad, rabietas por la comida, por una fase redonda, por unos ojos almendrados, por unas manos pequeñas, bien, y se caracteriza porque
se debe a el síndrome de Prader-Willi a una deleción de la región 15, Q11, Q13 o una disomía uniparental materna. Sin embargo, el síndrome de Angelman, llamado síndrome de la marioneta feliz, se caracteriza por alteraciones en su marcha, presenta una marcha atáxica, presenta un cuadro de convulsión, presenta una risa paroxística y se debe a una lesión de la región 15, Q11, Q13 materna o una disomía uniparental paterna. Son dos ejemplos de impronta genómica, son dos ejemplos de desórdenes de condiciones genéticas que se deben a alteraciones en los mecanismos epigenéticos, porque todos sabemos que la impronta genómica es un componente o es un mecanismo de la epigenética. Estos son dos entidades que pueden relacionarse con trastornos del espectro autista. Aquí se encuentra en esta región, en la región 15, Q11, Q13, es una región amplia, es una región crítica, tanto para el síndrome de Prader-Willi como para el síndrome de Angelman, donde nosotros podemos observar genes que tienen que ver con el Prader-Willi y genes que tienen que ver con el Angelman. Son genes que normalmente se encuentran improntados, estimados colegas, y que todos sabemos que cuando existe una deleción del alelo funcional, genera esta condición genética, o cuando existe una disomía uniparental, o sea, dos copias del alelo que se encuentra metilado, silenciado o improntado, porque estos genes tienen una expresión, en vez de ser bialélica, una expresión monoalélica. El síndrome de Rett. El síndrome de Rett se caracteriza también, recuerden que este fue una de las primeras enfermedades que se describió muy relacionado con los trastornos del espectro autista, que su científico, su pediatra, descubridor lo llamó el autismo de la niña. Y se ha podido demostrar que el 77% de los pacientes presentan una mutación de un gen cuyas siglas son MSP2, que está localizado en el XQ28 y que en otras conferencias vamos a ver cuál es la función que presenta dicho gen. El síndrome de Williams es otro síndrome que tenemos que tener presente, que se caracteriza por un dimorfismo craniofacial muy peculiar, como es el caso del iris con un patrón estrellado, dientes muy pequeñitos y espaciados, una boca grande, con una sonrisa muy larga, con un labio inferior prominente, bolsas alrededor de los ojos, entre otras características, el labio superior fino, y estos son signos dismórficos que nosotros no podemos olvidar en este tipo de enfermedad. La fenilcetonuria, un error innato del metabolismo que se caracteriza porque existe una ausencia de la fenilalanina hidroxilasa, que es responsable del metabolismo de la fenilalanina a tirosina, además de la hipopigmentación de la piel, además del retraso mental que presenta, puede tener trastornos del espectro autista y que constituye una de las enfermedades en que nosotros podemos realizar una prevención secundaria a través del tamizaje neonatal. Muchos de los países lo tienen incorporado en el programa de diagnóstico precoz durante la etapa prenatal al momento del nacimiento. Todos estos síndromes, todas estas condiciones genéticas que presentan un patrón de herencia mendeliano, que cumplen con las leyes de Mendel, que el riesgo genético que nosotros ofrecemos es un riesgo genético mendeliano. Bien, existen algunas herramientas diagnósticas desde el punto de vista de biología molecular. Estos estudios se confirman con estudios de biología molecular a través generalmente de las técnicas de PCR-RFLP. Pero es importante tener presente que el diagnóstico de todos ellos, 100%, es un diagnóstico eminentemente clínico. Por lo tanto, en este caso, en esta segunda etapa, el genetista con su experticia, con el conocimiento del método clínico, con todos los elementos que forman parte del método clínico, nosotros perfectamente podemos realizar el diagnóstico clínico de estas entidades y confirmarlo con las herramientas de biología molecular que tengamos a la mano. El tercer aspecto importante que debemos tener presente es la etiología genética cromosómica. Habíamos visto que este otro peldaño es otro nivel de organización de la información genética que se puede alterar.
y es que existen genes que codifican proteínas que tienen que ver con el desarrollo, en este caso con el desarrollo del sistema nervioso central, estimados colegas, en casi todos los cromosomas prácticamente. Existen unos más frecuentes que otros, como el cromosoma 7, como el cromosoma 17, bien, como el cromosoma 16, que son los más frecuentes, el 15, el 11, etc. Pero un estudio cromosómico llamado cariotipo, que ya sabemos ya en qué consiste, ofrecimos en este canal una saga grandísima de videoconferencias relacionadas con la citogenética, y ahí ustedes pueden observar la relación que existe en todos estos temas entre sí. O un cariotipo de alta resolución puede diagnosticar del 2 hasta el 5%, estimados colegas, de las aberraciones cromosómicas que se acompañan con trastorno del espectro autista. La aberración cromosómica más frecuente que ocurre en el 13% de los casos es la duplicación en la región cromosómica 15q11q13 heredada de la madre. Existen muchos genes en esta región cromosómica con funciones elementales e importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Cuáles son algunos de estos genes? Bueno, está el gen GABRA5 y gen GABRA3 que codifican para los receptores GABA, bien, el V3A y el ERT2 que son componentes del complejo proteasómico, el SNRPN que es la ribonucleoproteína del péptido N, el CIFI-P1, que es una proteína que interactúa con el gen FMRP, que es responsable del síndrome de Frágil X, entre otros genes. Una de las enfermedades o una de las aberraciones o hallazgos cromosómicos más frecuentes que siempre el citogenetista tiene que ir detrás de él es la inversión de la región 7p12q31. Es decir, la banda 12 del brazo corto y la banda larga y la banda 31, la banda 12 del brazo corto y la banda 31 del brazo largo se invierte. Y esa inversión es responsable de muchos de los casos con trastornos del espectro autista. En relación a cromosoma X y autismo, bueno, realmente se ha observado un aumento en el síndrome de Turner cuando el cromosoma X es de origen materno, estimados colegas, se asocia con trastorno del espectro autista. Existiría un gen sometido a la impronta paterna e implicado en la condición social que podrían igualmente explicar la mayor incidencia en varones. Esos son aspectos relacionados con el cromosoma X. Entonces, evidentemente, los mecanismos epigenéticos se encuentran involucrados en la génesis de estos trastornos. En el cromosoma Y, sin embargo, se han observado anomalías en el cromosoma Y asociado al autismo. Serían los genes de este cromosoma implicados en el desarrollo cerebral además. Entonces, en relación a todos estos componentes, existe entonces, y es importante, la indicación de un cariotipo para poder descartar la mayoría de estas aberraciones cromosómicas. Un cariotipo de rutina de 400, 450 bandas o un cariotipo de alta resolución de 700, 750 bandas. Sobre todo debemos de tener presente, además de la duplicación 15q11q13, que es la aberración cromosómica más frecuente, la deleción 7q22, la deleción 7q31, la deleción 22q13, la trisomía 21, la inversión en el cromosoma 7, bien, y otras aberraciones estructurales que pueden afectar genes muy importantes que se encuentran allí en esas regiones cromosómicas que repercuten en el desarrollo del sistema nervioso central. Bien, en cuanto a la etiología cromosómica, ejemplo, en el 17q11.1 se ubica un sistema de genes de la serotonina, bien, que es un neurotransmisor importante. En el 7q22, en el 7q22.3, en el 7q31 se ubica el gen FOXP2,
que un gen que es un gen que codifica un factor de transcripción importante para el desarrollo del lenguaje. Habíamos visto que mutaciones en el gen FOXP2 se encuentran relacionados con casos de disartria o trastornos del lenguaje. Bueno, también está involucrado en la aparición de los trastornos del espectro autista. Es decir, estimados colegas, existen todo un conjunto de elementos que el genetista tiene que evaluar, no solamente factores ambientales, sino factores genéticos en sus dos categorías más importantes, que es la etiología monogénica o mendeliana, cuya herramienta más importante es el diagnóstico clínico. Y para ello tenemos que conocer bien el cuadro clínico, las manifestaciones dismorfológicas de muchos de los síndromes monogénicos. Por eso que yo insisto que el genetista, y es una cuestión que tienen que tener en cuenta la mayoría de los países, el genetista no es aquel profesional que se encuentra enclaustrado en un laboratorio. Sí, efectivamente, el genetista puede trabajar en un laboratorio, pero el genetista tiene una función clínica. El genetista, su enfoque asistencial está en usar el método clínico para el diagnóstico de estas entidades. Y en este sentido, apoyarnos de las herramientas y en la tecnología de biología molecular para diagnosticar o para confirmar nuestra sospecha clínica. Y en segundo lugar, por supuesto, tener en cuenta el capítulo de las aberraciones cromosómicas relacionadas con estas entidades. Ahora bien, no todas las aberraciones cromosómicas se pueden diagnosticar con un cariotipo de rutina o un cariotipo de alta resolución. Muchos de estos casos se escapan de esta tecnología porque consisten en microdeleciones, en microduplicaciones, o sea, en polimorfismo en el número variable de copias. Y por lo tanto se requiere de otra tecnología como es la hibridización genómica comparada, que es obligatorio en el manejo clínico, en el manejo diagnóstico molecular de estas entidades y que por supuesto lo vamos a abordar en un próximo encuentro. Bueno, hemos podido evidenciar en esta videoconferencia que realmente el papel del genetista es importante en el equipo multidisciplinario de la atención médico integral de estos pacientes con trastornos del espectro autista. Realmente esto es un tema que me ha marcado durante mi desarrollo profesional desde que realicé mi doctorado en el tema del síndrome de Frágil X, que constituye la primera causa hereditaria de retraso mental de discapacidad intelectual, solo precedido por el síndrome Down desde el punto de vista genético. Y desde ese momento me adentré en el fascinante mundo del autismo primario, de los trastornos generalizados del desarrollo, así como de los trastornos del espectro autista. Después que yo terminé este doctorado, nos iniciamos en un proyecto de caracterización de desviaciones del neurodesarrollo en el municipio Cotorro. Y ahí profundizamos en algunos de estos elementos. Y ha sido un tema constante durante mi desarrollo profesional. Pero, ¿qué genetista no ha tenido en su consulta un paciente, un niño con algún trastorno del espectro autista? De manera que nosotros tenemos que organizarnos desde el punto de vista de la evaluación clínica a la hora de enfocar la etiología genética de esta entidad. Saber que existen factores genéticos monogénicos, cromosómicos y multifactoriales, que existen todo un conjunto de herramientas tecnológicas que garantizan en gran medida encarar el diagnóstico de esta entidad y con el advenimiento de la hibridización genómica comparada con otras técnicas moleculares de alto rango, hemos podido, como la secuenciación del soma clínico, incluso la secuenciación del genoma completo, hemos podido dilucidar las mutaciones y los genes involucrados en esta condición. De manera que todavía constituye un gran desafío abordar la etiología de esta entidad. En la próxima conferencia vamos a seguir profundizando en algunos de estos genes, es decir, nos quedamos hasta la hibridización genómica comparada. Pero a partir de ahí, ¿qué podemos seguir haciendo? Bueno, precisamente existen otras herramientas tecnológicas que van a garantizar el diagnóstico de polimorfismos de nucleótido simple
que son variantes mutacionales que se encuentran relacionadas, se encuentran asociados con estos tipos de trastornos y más porque son variantes que se encuentran en genes que codifican factores transcripcionales que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, no lo demoro, gracias por la compañía, gracias por la complicidad y espero verlos en un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.